Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la tecnología como soporte estratégico en la organización. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, para nadie es un secreto, ¿no? La parte tecnológica hoy resulta esa parte o ese lado angular, ¿no? En toda organización que, tal como su nombre lo indica, es ese soporte estratégico frente a las diversas actividades, ¿no? Así como también a los diversos procesos. Las tecnologías que brillarán en el 2021 serán aquellas pues, que ayuden a las organizaciones a ser más flexibles y tener una mayor capacidad de adaptación a las circunstancias. Nunca ha sido tan grande en todas las funciones de la empresa la necesidad de la resiliencia operativa, ¿no? Los CEOs se esfuerzan por adaptarse a las condiciones cambiantes para componer pues el negocio futuro. Esto requiere una plasticidad organizacional que permita formar y reformar la manera dinámica de trabajo, ¿no? Es así entonces, ¿no? Que hoy hablamos de empresas cada vez más flexibles. Pero para lograr esa flexibilidad justamente es que se necesita de la tecnología, ¿no? Esa flexibilidad no sería posible sin ellos. Hemos visto que en entornos cada vez más distantes y en un mundo tan globalizado como el que tenemos hoy, justamente la tecnología ha proporcionado esa plataforma para elaborar los trabajos remotos y dar así la flexibilidad que se requiere en las operaciones. Pues bien, esa flexibilidad también proporciona aquella capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Aquella capacidad de poder enmarcarnos en este ámbito de trabajo que de hecho en un corto plazo no se visualiza tan presencial. Sabemos que en algún momento, ¿no? De alguna u otra manera se va a tener que adoptar la posibilidad de hacer pues este trabajo en escala, es decir, en estas modalidades mixtas, de repente una parte presencial y otra pues virtual. Sin embargo, en este 2021, la flexibilidad va a ser pues una constante, ¿no? En este ámbito de trabajo. Y esa flexibilidad justamente es proporcionada por la tecnología. Es así que se establece pues la necesidad de la resiliencia. Y muchos de nosotros hemos escuchado hablar, ¿no? El término resiliencia, la persona resiliente, aquel que tiene pues esa capacidad de poder levantarse rápidamente aún frente a la adversidad. Pues bien, en el ámbito empresarial se habla de aquella resiliencia operativa, ¿no? Aquella resiliencia en el ámbito de organización. Y es que en una empresa hablamos de equipos de trabajo, ¿no? Y así también de un conjunto de operaciones que no pueden desarrollarse de forma separada, sino más bien interconectada. Los CEOs de cada organización hoy conocen aquellos aspectos que nos enmarcan en este cambio, ¿no? De paradigmas, este cambio de trabajo frente a una nueva normalidad, justamente para poder pues, seguir con nuestras actividades, tanto empresariales como también personales. Y es así que se establece este concepto también de plasticidad organizacional, que lo que quiere es dinamizar la forma de trabajo, ¿no? Ahora, nada de esto pues tendría esta base, este soporte, si es que no contáramos con la tecnología. Pues bien, las empresas hoy se enfocan en tres puntos importantes. Poner en el centro a las personas, lograr una independencia de la ubicación y proporcionar un suministro sólido. Cuando hablamos de poner en el centro a las personas, hablamos tanto de cliente externo como también cliente interno. Sabemos que hoy en día los actores que nos están dando, ¿no? En un fundamento principal en cuanto a las operaciones son justamente los trabajadores, ese recurso humano que día a día hace que las empresas continúen sus procesos. Entonces, al poner en el centro de las personas, hablamos en primer lugar de poner como actor principal a todos los colaboradores de mi organización. Luego tenemos también al cliente externo, que es el usuario pues final, ¿no? A quien claramente va a repercutir el trabajo que de forma interna hagamos, ¿no? Pues bien, lograr una independencia de la ubicación. Hoy hablamos de entornos remotos,
Al hablar de entornos remotos, hablamos también de entornos distantes, de globalización, de conceptos que a pesar de estar físicamente separados, nos interrelacionan de alguna u otra manera porque hay que ejecutar pues diversas actividades. Sin embargo, la ubicación hoy en día ya no figura como aquella limitante que antes sí era pues una barrera para poder desarrollar las actividades dentro de la empresa. Pues bien, proporcionar un suministro sólido. Claramente es importante hoy contar con información real, ¿no? Con procesos transparentes, fundamentados y fundados en el soporte tecnológico. ¿Y cuáles son aquellas tendencias tecnológicas que hoy resultan estratégicas para este 2021? Pues bien, hoy hablamos del Internet de los comportamientos. La llamada Internet de los comportamientos emerge, ¿no? A medida pues, que muchas tecnologías capturan y utilizan los datos que generan las personas en su vida cotidiana. Unos datos que las organizaciones utilizan para influir en el comportamiento humano. Y es aquí donde nos realizamos varias consultas o varias preguntas. ¿Qué tecnologías hay detrás de este concepto? Las soluciones de reconocimiento facial, seguimiento de la ubicación, por ejemplo, los GPS, el Big Data, aquellas herramientas que conectan los datos que generan determinados comportamientos, como las compras o el uso de dispositivos, son justamente las que permiten supervisar los protocolos, por ejemplo, en términos de pandemia. Los analistas de la consultora Gartner creen que a finales del 2025, más de la mitad de la población mundial estará sujeta al menos a un programa que utilice tecnología, ya sea comercial, ¿no? Ya sea en términos de cadena productiva, ¿no? O en cadena de suministros. El dilema aquí será cómo encajar estas tecnologías desde el punto de vista ético y social. Sabemos que en múltiples ocasiones la tecnología ha servido como aquel soporte, ¿no? Estratégico, ¿no? Muy requerido en el ámbito organizacional. Sin embargo, ¿no? Hemos visto también que en muchas ocasiones la tecnología ha sido usada de mala manera, ¿no? Para fraudes, para hackers, etc. El tema tecnológico tiene muchas ventajas. Sin embargo, mal usado, pues causan, ¿no? Daño a la sociedad en general. Tenemos también que otra tendencia es hacia una experiencia total. Hacer posible una experiencia pues, de usuario, de cliente, empleado, satisfactoria es un tema que cada vez preocupa más a las organizaciones. El año pasado, ¿no? La empresa o la consultora Gartner hablaba de la multiexperiencia como una gran tendencia tecnológica para el 2021. Sin embargo, ¿no? Hoy, y de cara pues ya a este año vigente, ¿no? Estamos hablando de organizaciones que buscan superar ampliamente aquellas expectativas de sus clientes, ¿no? Los analistas de la consultora creen que las organizaciones necesitan una estrategia de experiencia total a medida que las interacciones se vuelven más móviles, más virtuales y también más distribuidas. Una realidad a la que está pues contribuyendo también la misma pandemia, ¿no? Entonces, el uso de estas tecnologías en su mayor proporción justamente lo ha dado esta pandemia, ¿no? Esta pandemia ha acelerado mucho el uso de esta tecnología como soporte tecnológico, como soporte estratégico. Tenemos también la informática que mejore la privacidad. Y es que en un escenario en el que la legislación de datos es cada vez más madura, pero en el que los riesgos de privacidad y cumplimiento por parte de las organizaciones también son más altos, se cree que será pues una clara tendencia aquella tecnología informática que proteja los datos en uso al tiempo que mantiene la privacidad. Muchos analistas consideran que para el 2025, la mitad de las grandes organizaciones habrán implementado soluciones de computación y proceso de datos que vayan en esa línea, sobre todo en las transferencias de datos personales. Y es que en algún momento, ¿no? Hemos escuchado hablar, por ejemplo, de que vulneraron, ¿no? Por ejemplo, datos como los de un banco, incluso redes sociales, ¿no?
Y lógicamente nos causa temor, porque es data importante, es data que podría estar en manos equivocadas, ¿no? Es por eso que hoy en día las empresas apuestan mucho e invierten mucho por aquella protección de datos, ¿no? Que permita claramente tener aquella tranquilidad en los clientes. Nube distribuida, ¿no? Existe muchas plataformas hoy de servicios cloud y estos proporcionan pues al menos algunos de los servicios distribuidos. La nube distribuida puede sustituir a la privada y proporcionar pues entornos cloud, ¿no? Que claramente representen aquel futuro de la informática en la nube, ¿no? Supone la distribución de los servicios públicos de nube a diferentes lugares físicos, mientras que el funcionamiento, el gobierno y la evolución de dichos servicios siguen siendo responsabilidad del proveedor de la nube pública. Un modelo que proporciona un entorno ágil para escenarios organizativos con baja latencia, necesidades de reducción de costos y requisitos de residencia de datos. Y es así que ustedes sabrán anteriormente cómo es que almacenábamos la información, ¿no? En dispositivos que lógicamente tenían un límite de capacidad. Hoy hablamos de trabajo en la nube, lo cual nos proporciona más espacio, ¿no? Para poder guardar nuestros datos, más dinamismo, ¿no? Más rapidez e inmediatez para poder obtener la información que se ha guardado. Es así que muchas organizaciones vienen justamente haciendo uso, ¿no?, de estas herramientas en el ámbito organizacional. Y recordemos que en la parte de empresas hay un procesamiento, dependiendo obviamente de las empresas, hay un procesamiento muy amplio de datos, lo cual dificultaría de repente guardar toda esa, o sea, esa data y esa información, ¿no?, en dispositivos límites o limitados, ¿no?, en capacidad. Por eso hoy es tan necesario y tan requerido, ¿no?, tener pues estos datos en la nube, lo cual incluso nos quita esa barrera y nos limita, ¿no?, del ámbito físico. Al estar en la nube podemos acceder a ellos cuando lo necesitemos, ¿no? Operaciones desde cualquier lugar. Para finales de 2023, el 40% de las organizaciones habrá realizado operaciones desde cualquier lugar para ofrecer experiencias virtuales y físicas mejoradas para clientes, pero también para empleados. Este modelo operativo de tecnologías de información está diseñado para dar soporte a los clientes en cualquier sitio y permitir a los empleados el acceso a los recursos corporativos desde el lugar donde se encuentren. Supone un paso más allá del teletrabajo y la atención remota al cliente, pues de hecho contempla experiencias de valor añadido en materia de colaboración y productividad, acceso remoto seguro, infraestructura en la nube, cuantificación de la experiencia digital, incluso automatización para apoyar en operaciones remotas. Y es que el poder realizar nuestros procesos y las operaciones desde cualquier lugar nos proporciona inmediatez, rapidez, ¿no? De hecho, trabajo que en entornos presenciales incluso fueran lentos en el procesamiento, ¿no? Hoy hablamos de herramientas que nos ayudan a procesar rápidamente la información. Malla de ciberseguridad. La pandemia ha acelerado la empresa digital, ¿no? De modo que ahora la mayoría de los ciberactivos de las organizaciones están fuera de los perímetros tradicionales de seguridad física y también lógica. A medida que las operaciones siguen evolucionando, la malla de ciberseguridad se convertirá en el enfoque más práctico para garantizar el acceso seguro y el uso pues, de aplicaciones ubicadas en la nube y los datos distribuidos en los dispositivos, ¿no? Es más, se apunta hoy en día que, por ejemplo, para el 2025, la malla de seguridad cibernética soportará más de la mitad de las solicitudes de control de acceso digital. El tema de seguridad en entornos de trabajo remoto es muy importante. Requiere de inversión también, ¿no? Porque en la medida que nosotros establezcamos estos protocolos de seguridad, estos filtros para evitar fraudes, hackers, etcétera, le vamos a proporcionar tranquilidad al cliente sobre sus operaciones y sobre sus datos, ¿no?
nos vamos a ahorrar de repente de futuras demandas y de futuros problemas e inconvenientes, ¿no? Entonces, en la medida que traslademos esa transparencia, ¿no? Evidenciemos esa tranquilidad hacia nuestros clientes, vamos a tener esa continuidad laboral, ¿no? Dentro del entorno, pues, de la organización. Tenemos también el negocio inteligente y sobre eso tendré que decir, pues, que la pandemia ha dinamitado aquellos procesos empresariales que eran estáticos, ¿no? Que eran netamente presenciales. Esos negocios son los que más han sufrido en medio de esta situación, ¿no? Y que claramente hoy necesitan, pues, de mucha más eficiencia. Disponer de procesos de negocio inteligentes y con capacidad de adaptación y construcción es clave en la era actual. Y es que hoy tiene mayor protagonismo aquellas tecnologías que mejoren la toma de decisiones gracias a un rico tejido de datos y conocimientos. Y es que todas estas tendencias apuntan a algo que es vital, la toma de decisiones, ¿no? El proteger los datos, el contar con información rápida, inmediata, todo eso apunta a el único fin que es tomar buenas decisiones para que esto repercuta claramente en los colaboradores y también en los clientes finales. Hablamos hoy también en día de la ingeniería de inteligencia artificial, ¿no? Que es una sólida estrategia que facilitará el rendimiento, la escalabilidad, la fiabilidad, ¿no? De los modelos de inteligencia artificial, al tiempo que proporciona, pues, un mayor valor a las inversiones realizadas en tecnología. Y es que todo esto, ¿no? Desde el ámbito tecnológico, apunta justamente a una nueva tendencia en el que los proyectos de inteligencia artificial tengan un mayor soporte sobre las operaciones, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de recursos humanos, que es tan demandado, ¿no? Hemos visto en varias oportunidades cómo es que las operaciones o los procesos en recursos humanos requieren de mucho tiempo. Sin embargo, la adopción de estos software nos proporciona, ¿no? Esa rapidez frente al procesamiento de datos. La hiperautomatización. Y esta es una de las últimas, ¿no? Grandes tendencias en el 2021. Y es que es ahora inevitable e irreversible, ¿no? Querer retornar a la nueva a la normalidad que se daba antes de la pandemia. Todo lo que puede y debe automatizarse debe ser automatizado, será automatizado. Y en la medida en que eso ocurra, ¿no? La consecución y la secuencia de actividades va a seguir dándose, ¿no? Muchas empresas van a seguir operando en la medida que todo continúe y permanezca automatizado. Y es que esta es una nueva tendencia que ha sido sin duda alguna muy acelerada por la pandemia, ¿no? De hecho, muchas personas todavía no asimilan en su totalidad sus procesos en el ámbito, pues, digital. Y es hora, ¿no? Porque estamos frente a otro escenario de trabajo. Pues bien, una investigación de la consultora estadounidense Inoxig sobre las empresas más transformadoras del mundo de los negocios en la última década ubicó a Netflix en el primer lugar del ranking, ¿no? Y es que Netflix adoptó, por ejemplo, lo que en un inicio su contrincante Blockbuster no adoptaba, ¿no? Estábamos en esos tiempos en que ya se visualizaban, pues, cambios, ¿no? Blockbuster tenía, pues, estos VH, ¿no? Que eran, de hecho, dispositivos físicos y que requerían de otro dispositivo físico para su funcionamiento. Es así que Netflix, al proporcionar, ¿no? Un servicio en el ámbito, pues, digital, ¿no? En el ámbito de transformación digital, claramente proporcionó un valor agregado, ¿no? Frente a esta situación. No había el problema, ¿no? De penalidades, por ejemplo, si es que uno, pues, alquilaba alguna película, lo cual proporcionaba esa ventaja competitiva, ¿no? El tema de suscripción, ¿no? El costo de la suscripción era mucho menor a la penalidad que sí cobraba Blockbuster si es que te pasabas, por ejemplo, un solo día. Entonces, este negocio
pasó a transformarse en ese ámbito en el que todos de alguna u otra manera ya nos estábamos adentrando, ¿no? Hoy contamos, de hecho, con la oportunidad de tener Internet y eso nos ha repotenciado la posibilidad de hacer pues trabajos, ¿no? Que hoy representan oportunidad, ¿no? En base claramente a la tecnología. Se habla de que en un mundo como el que estamos pasando, hay carreras incluso netamente digitales, ¿no? Que claramente ya muchas personas empiezan a interesarse por ese tipo de carreras en la que solamente pues se requiere una laptop, ¿no? Un equipo informático y el internet. Pues bien, entonces Netflix supo adaptarse a esa tecnología, a esa coyuntura y ser ese visionario, ¿no? Frente al futuro, cosa que, por ejemplo, Blockbuster no pudo hacer. Pues bien, tenemos también los procesos con soporte tecnológico. Cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de muchos procesos. Recursos humanos ya dejó de ser esa área en la que solamente pues se hacían pagos o se tomaba lista, ¿no? En las organizaciones. Eh, Recursos humanos es un área angular, una pieza fundamental, ¿no? Dentro del ámbito de organización. Es así que cuando inicia, por ejemplo, la pandemia, a quien primero se llamó para ver esta situación fue justamente a recursos humanos. ¿Por qué? Porque tenían que ubicar de repente o tenían que evaluar en qué medida se encontraban los colaboradores, por ejemplo, en infraestructura informática para trasladar los entornos presenciales a los virtuales, ¿no? Habría que ver qué personas que realizaban presencialidad y requerían seguir en presencialidad podían hacerlo, porque probablemente eran personas de riesgo. ¿Quién tenía toda esa información? Recursos humanos. Los pagos en planilla siguieron siendo digitales, ¿no? Por transferencias. Entonces, los procesos con soporte tecnológico, sin duda alguna, también requieren una vista muy importante, ¿no? Se encuentran de ese ámbito primordial de todos los aspectos, ¿no? Relacionados a esta adopción de tecnología. El almacenamiento y gestión de datos. ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Me pregunto yo, si esta pandemia nos hubiese cogido 20 años atrás o 15 años atrás. Probablemente no hubiésemos tenido aquella tecnología que hoy tenemos, ¿no? Que está en la nube, por ejemplo, y que de hecho nos proporciona que sigamos trabajando sin tener mayores complicaciones, ¿no? Aquella gestión de datos que de hecho ha seguido operativa, ¿no? Dentro de este entorno. Tenemos también la comunicación en trabajos remotos. Y es que algo que ha sido muy usado, ¿no? Dentro de estos procesos con soporte tecnológico es justamente eso, aquella comunicación en entornos distantes, en entornos remotos, en entornos más globalizados, en el que se ha requerido mayor información, ¿no? Por parte de los colaboradores, de los directivos, pero también de los clientes. Entonces, la comunicación ha sido vital. Hoy en día contamos pues con redes sociales, contamos con software especializados, ¿no? En brindar información, aunque sea básica, por ejemplo, ¿no? Tenemos también la gestión de nóminas, que es parte importante también del área de recursos humanos, donde sin duda alguna se ha seguido trabajando para ejecutar procesos propios, ¿no? De las áreas. Mecanismos de evaluación del rendimiento. El encontrarnos en entornos remotos no quiere decir que no se sigue evaluando al personal. Es más, trabajar en entornos remotos ha evidenciado en muchas organizaciones una comparativa entre lo que significa trabajar de manera presencial y de manera virtual. Muchas empresas, en un estudio realizado, la mayoría en realidad, gran porcentaje, más o menos el 63%, indicó, ¿no? De que trabajar en entornos remotos o en entornos presenciales no les ha quitado ningún nivel de productividad. Es más, han seguido en la misma línea, ¿no? Entonces, los mecanismos de evaluación se han seguido dando, ¿no? Hoy hablamos de evaluaciones que tengan un enfoque total y un enfoque global.
Ya no basta solamente con que pueda de repente evaluarte un jefe o solamente las personas que trabajan para ti. Hablamos de esas evaluaciones 360, por ejemplo, que son tan utilizadas, ¿no? Hablamos del NIBOX, ¿no? Que también están utilizados, ¿no? Entonces, hoy se requieren mecanismos de evaluación de rendimiento, pero adecuados a los entornos y a la coyuntura actual, ¿no? De repente, aquellos mecanismos de evaluación eran en entornos presenciales que probablemente no surjan, ¿no?, el mismo efecto que adecuarlos pues a entornos virtuales. Herramientas de soporte para recursos humanos, tanto en gamificación, ¿no?, como para la capacitación. De hecho, se han requerido herramientas que resultan cada vez más dinámicas, más didácticas, para que el personal claramente pueda desarrollar, ¿no?, ciertas actividades. La gamificación es una de las herramientas más usadas en cuanto a la capacitación. Y a pesar que la capacitación ha sido uno de los factores más afectados en pandemia, es decir, en muchas organizaciones se ha reducido, ¿no?, ese presupuesto para capacitar a sus colaboradores, sigue siendo, ¿no?, aquella ventaja competitiva dentro de cualquier organización. Es así que la gamificación es una herramienta muy importante para ver justamente aquella evaluación, ¿no?, de cada colaborador. Otro punto importante es aquel también que se orienta a los procesos de selección. De hecho, es bastante importante, ¿no?, saber de que los procesos de selección, muchos de ellos al menos ya están abordados, ¿no?, y ya toda esa data está evaluada por software, ¿no? Los procesos de integración, hoy no hablamos de integración física, sino también virtual. Se está dando, ¿no? Se está gestionando nuevas estrategias para que igual, así como se hacían en entornos presenciales, los colaboradores también puedan seguirse integrando. La formación de los empleados, la realidad virtual para mejorar el compromiso de los empleados. Y es que la realidad virtual nos lleva a un conocimiento distinto, ¿no? Adoptar una realidad simulada, ¿no? Entonces, como vemos también allí en la imagen, ¿no?, podemos visualizar, por ejemplo, cómo es que se hace o cómo podría establecerse, por ejemplo, el estudio, ¿no? Un estudio, al parecer, de un cerebro humano, ¿no? Entonces, nos adentra a esa realidad, ¿no?, claramente donde se descubre, ¿no?, nuevos escenarios para poder resolver problemas, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, el tema de la realidad virtual ha ayudado mucho a comprender el tema de las competencias, el tema de las habilidades, el tema de los comportamientos de la persona frente a una situación que podría darse en cualquier momento, ¿no? En muchas oportunidades hemos visto eh, per- eh, por ejemplo, postulantes, ¿no?, para alguna vacante, en la que manifiestan mucha información, pero no siempre es real, ¿no? Entonces, estas herramientas de realidad virtual justamente nos han proporcionado una información más real sobre lo que ellos han manifestado, ¿no? Bien, sabemos que los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no?, se enmarcan dentro pues de este ámbito de bienestar hacia toda la población mundial, ¿no? Sabemos también, ¿no?, de que organismos internacionales apuestan, ¿no?, por brindar a toda la población, ¿no?, entornos que sean de calidad, ¿no?, para vivir. Es así que dentro de este ámbito de tecnología, por ejemplo, hay sin duda alguna objetivos que son muy relacionados al ámbito tecnológico, como es salud y bienestar. Y es que en medio de esta pandemia, muchos de los emprendimientos y muchos de las labores y procesos realizados justamente han sido para bajar los niveles de contagio y para contribuir con la mejora en términos pues de salud,
¿no?, de la población. Tenemos también que en dónde contribuye la tecnología, en las energías asequibles y no contaminantes. Hoy vemos empresas que son socialmente responsables, ¿no?, donde, si bien es cierto, tienen que desarrollar sus trabajos, también prima el hecho de que no todo sea lucro, sino también beneficio para la comunidad. ¿Y cómo es que beneficio yo a la comunidad como organización? Pues no contaminándola, por ejemplo, ¿no? Tenemos también que la tecnología impacta, ¿no?, en la industria, la innovación y también la infraestructura. Hoy hablamos de infraestructura cada vez más sofisticada, más sólida, que de hecho contribuye, ¿no?, a solucionar problemas, pero también a reducir tiempos, ¿no? Mucho hemos hablado de la gestión de tiempo, de la optimización del tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, en el ámbito industrial, el tema tecnológico ha sumado y de hecho ha venido evolucionando, ¿no?, a través de todos los años. Bien, ciudades y comunidades sostenibles, y como ya les decía, hablamos de tecnología que ayude, ¿no?, que ayude a consolidar, ¿no?, el bienestar de comunidad. Producción y consumo responsables. Y es que el tema tecnológico también contribuye, ¿no?, a los consumos responsables. Pues bien, tenemos entonces tecnologías habilitadoras de la transformación digital, ¿no? Tenemos que, de hecho, en el ámbito tecnológico contamos hoy en día con lo más común, que son las redes sociales, ¿no? Redes sociales y la movilidad que nos la dan, por ejemplo, eh, los equipos móviles, ¿no? Cuando queremos ver redes sociales, incluso cuando queremos buscar trabajo, los equipos móviles son una gran alternativa, ¿no? Ya no, ni siquiera necesitamos, ¿no?, una laptop para buscar trabajo, ¿no?, sino que ingresamos y rápidamente ya tenemos allí, ¿no?, la información. Hoy en día, por ejemplo, las empresas publican mucho en LinkedIn. Sabemos que esta es una red que solamente funciona, pues, a nivel de Internet. No hay periódicos de LinkedIn ni nada de eso, ¿no? Entonces, el ámbito tecnológico, de hecho, sumado a los procesos, ¿no?, ha reducido los tiempos, ¿no? Veíamos cómo antes para poder obtener, pues, un trabajo, dicha vacante tenía que ser publicada en un periódico. Eso tenía su demora, tenía su costo, dependiendo del tamaño incluso, para poder, pues, solicitar una vacante, ¿no? Hoy hablamos de tecnologías también emergentes que sin duda, ¿no?, nos brindan más facilidad a lo que ya venimos teniendo, como es pues la inteligencia artificial, la seguridad avanzada, la robótica, ¿no?, la realidad aumentada y la realidad virtual, que es justamente de lo que veníamos hablando. Hablamos también de las impresiones 3D. Y hoy, en medio de esta situación y de esta pandemia, por ejemplo, las impresiones 3D ha sido muy usado en cuanto a, por ejemplo, la elaboración de protectores faciales, ¿no? Muchas empresas que elaboraban, de hecho, otras cosas, ¿no?, con estas impresoras, se han enmarcado justamente en brindarle, ¿no? Y recordarán ustedes, al inicio de la pandemia, no habían, ¿no?, muchos protectores faciales. Sin embargo, estas empresas que salieron, ¿no?, y elaboraban, pues, estos protectores, les brindaban, ¿no?, al personal de salud estos protectores faciales. Entonces, hablamos hoy en día de tecnología que suma, contribuye a los procesos diarios, ¿no?, de las organizaciones. Bien, tenemos allí un ejemplo, ¿no?, de cómo eh, ha ido pues evolucionando y qué empresas están en determinados rubros. Tenemos, por ejemplo, computación en la nube, tenemos a Google Cloud, tenemos a IBM, Azure, ¿no? Tenemos también en almacenamiento de datos y analítica, tenemos a Dell, tenemos a IBM, HP, Cloudera, tenemos de hecho, integración, ¿no? Y tenemos en red y seguridad cibernética, que nos habla pues de empresas que ya están sólidas en el mercado, ¿no?, como son pues Intel, Cisco, Ericsson, ¿no?, Telefónica, IBM, ¿no? Y muchas de estas empresas han tenido que evolucionar, ¿no? No es que de la noche a la mañana nos proporcionaron esta seguridad en Internet
o este trabajo de computación en la nube, ¿no? Todo ha tenido su proceso, ¿no? Y su respaldo, ¿no? Mediante los avances tecnológicos. Bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. Pues bien, como ya les manifestaba, ¿no? El adecuar, ¿no?, los trabajos al ámbito tecnológico va a proporcionar pues una ventaja competitiva bastante importante. Según los últimos estudios, por ejemplo, en el caso de Netflix, se visualiza un crecimiento de un 65% en medio de esta pandemia, o sea, a la estructura que ya tenía Netflix, al trabajo que ya venía realizando, ¿no? Se visualizó en medio de esta situación de pandemia un crecimiento aún mayor. Sabemos que el confinamiento y la cuarentena pues originó que muchas actividades que nosotros hacíamos quedaran de lado. Pero por otro lado, ¿no?, el consumismo, por decir así, de algunas plataformas se incrementaran mucho más. Y este fue el caso de Netflix, ¿no? Netflix ya tenía un público ganado, ¿no?, sobre diversos trabajos que hacía, ¿no?, sobre aquella plataforma que nos brindan pues estas experiencias de entretenimiento. Sin embargo, no vio de repente qué tan grande podía llegar a ser todo en medio de esta situación de pandemia, ¿no? Es así que la demanda de Netflix subió muchísimo. Hoy se valora, ¿no?, en más de 34.000 millones de dólares, casi 35.000, ¿no? Y es que el que trabaje en este ámbito digital, ¿no?, le ha proporcionado tener pues esa solvencia, por ejemplo, en el ámbito de infraestructura. Los negocios en entornos digitales son los que menos han sufrido con esta migración y con este cambio en pandemia. Es más, son los que han repuntado en tema de ventas, ¿no? Sin duda alguna hay sectores que han sido muy golpeados, como por ejemplo los cines, porque los cines tienen presencialidad. Pero Netflix, que ya venía como plataforma, ¿no?, que brindaba, de hecho, estos servicios hasta en streaming, ¿no?, no sufrieron. Al contrario, incrementaron, ¿no? Incrementaron sus ingresos, ya no se trataba solamente de este ámbito de las películas, sino que incluso hasta sus producciones querían elevarlas, ¿no? Bien, tenemos a la empresa Adobe, ¿no? Muchos de nosotros ya lo conocemos desde hace años atrás por proporcionar, pues, herramientas tecnológicas, ¿no? Y se habla que también aumentó sus ingresos en medio de esta pandemia, ¿no? Tienen crecimientos de ingresos, ¿no?, desde el año 2009 hasta el 2018, y el 88% de sus ingresos proviene de su negocio de suscripciones. Y es que establecer trabajos en el ámbito digital nos proporciona de alguna u otra manera tener esa seguridad para continuar nuestro trabajo. Es por eso que hoy se replantea las estrategias de, si uno quiere emprender, ¿no? Está muy bien, emprendamos, pero hagámoslo de forma innovadora, ¿no?, adoptando la tecnología de por medio. Porque, por ejemplo, estas empresas no han sufrido para nada, ¿no? Y si bien es cierto, a lo mucho que han podido llegar es a trasladar sus equipos o sus laptops a sus casas y nada más, ¿no? Porque las operaciones han seguido dándose tal cual. Entonces, cuando hablamos, y en muchas ocasiones lo he escuchado, ¿no?, de emprendimientos, de que quieren autoemplearse, está bien, pero pensemos en empleos, ¿no?, que sean autosostenibles, que sean, de hecho, sostenibles en el tiempo, ¿no? Otro gigante tecnológico que no ha padecido, ¿no?, en este ámbito de pandemia es, por ejemplo, Amazon, ¿no? Si bien es cierto, Amazon tiene una diversificación de actividades a las que se dedica, tiene diversos rubros, ¿no? El tema, pues, de los deliveries no padeció, al contrario. Lo que sí hizo Amazon es por un tema, pues, de adecuarse a la coyuntura, es de que la demanda, que fue muy alta en términos, por ejemplo, de productos desinfectantes, priorizarla, ¿no?, ante otros productos. Por ejemplo, si Amazon vende, no sé,
desinfectantes y zapatillas, obviamente priorizaban los jabones, priorizaban los desinfectantes y luego al final las zapatillas, ¿no? Por el tema de coyuntura de pandemia. Sin embargo, nunca dejó de operar. Hay rubros que a pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias, nunca han dejado de operar. Y en ese sentido debemos de marcarnos nosotros, la educación, ¿no? La educación en entornos digitales no deja de operar, ¿no? Porque la plataforma hay recursos para seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué puede impedir, ¿no? Salvo que haya pues una caída masiva de Internet, ¿no? Bien, entonces sus ingresos anuales, ¿no? Son superiores a los 232.000 millones de dólares, ¿no? De hecho, han aumentado muchísimo ese porcentaje, han tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Y como ya les decía, ¿no? Ellos tienen muy diversificados los servicios que ofrecen. Se habla de que el 11% de sus ingresos proviene de Amazon Web Service y otros servicios de almacenamiento de datos en la nube, por ejemplo, ¿no? Y es que hoy, como ya les manifestaba, ninguna empresa hubiese podido sobrevivir si es que no tuviéramos estas herramientas de la nube, ¿no? Tenemos también a Microsoft, ¿no? Que de hecho también cuenta con procesos de suscripciones, ¿no? Entonces, este tipo de empresas siguen operando a pesar de encontrarse en otros países, distantes, y a pesar de las pandemias, ¿no? Hablamos de que sus ingresos superan los 110.000 millones de dólares, ¿no? Con crecimientos bastante importantes, y el 29% proviene de servicios de nube inteligente, aplicaciones creadas con inteligencia artificial. Entonces, en medio de esta situación, lo único que es cierto es que el ámbito tecnológico apunta a hacer esa herramienta que va a proporcionar esta sostenibilidad de cualquier negocio en el mercado, ¿no? Hasta lo más chiquito que querramos vender, se tiene que publicar en la web, ¿no? Entonces, la no adopción del ámbito digital nos va a llevar a divorciarnos de esta posibilidad de un crecimiento de oportunidades. Estamos viendo que no solamente debemos de enfocarnos en un negocio local, ni en un regional y tampoco en un nacional, ¿no? Tenemos que voltear la mirada, ¿no? Y enfocarnos en un negocio cada vez más internacional, ¿no? Tenemos Alibaba, otro gigante tecnológico, ¿no? Que son los que menos han padecido en medio de esta situación de pandemia, que han seguido operando, sus operaciones han seguido tal cual, y es más, han incrementado, ¿no? E indica también que el 14% proviene de tecnología financiera o fintech, deportes, tecnologías digitales y entretenimiento. Y es que hoy se habla de negocios cada vez más digitalizados, ¿no? Más orientados al ámbito financiero. Por ejemplo, tenemos herramientas como los pagos por link, ¿no? Hoy le mandas pues un link al cliente y puede ingresar los datos y hacer el pago. Hoy hablamos de POS sin contacto, ¿no? Cosa que antes no había, ¿no? Pero que de alguna u otra manera nos facilita, ¿no? Hoy hablamos también de estas pasarelas de pago, ¿no? En las páginas web. Entonces, como que ya no hay excusas, ¿no? Para dejar de lado la tecnología, sobre todo como apoyo en los procesos digitales, ¿no? Tenemos a Coca-Cola, ¿no? Que es sin duda alguna una de las empresas que más tecnología ha adoptado para la producción, pero también para la distribución de su producto, ¿no? De hecho, Coca-Cola cuenta con tecnología de vanguardia, por ejemplo, para indicar, ¿no? Para que nos lance esa alerta sobre cuáles son aquellos negocios que ya están llegando al nivel mínimo de stock y por ende, ¿no? Gestionar esta cadena de distribución para que llegue y no rompan stock, ¿no? Se habla de que también hay pues capacitaciones, ¿no? Hoy realizadas desde el ámbito digital en un ámbito remoto, ¿no? Tenemos también a Apple, que sin duda alguna es sinónimo de elegancia, sofisticación, ¿no? Y apostado mucho por este ámbito de crecimiento
basado en la tecnología. Apple también ha diversificado mucho, ¿no? Sus productos, pero también sus estrategias, ¿no? Y parte del tema de la tecnología es justamente eso, poder diversificar. Siempre he escuchado, ¿no? Todos los huevos no se ponen en una sola canasta, menos si es en el ámbito, pues, tecnológico, ¿no? Ha pasado en realidad con diversas empresas que en temas de tecnología no quisieron evolucionar, no quisieron migrar y que solamente se dedicaron a una sola línea, ¿no? Apple tiene celulares, ¿no? Tiene laptops y tiene un sinfín de herramientas, ¿no? Entonces, la idea es justamente eso, diversificar en el ámbito tecnológico. Pues bien, tenemos al BBVA como un ejemplo. BBVA viene repotenciando el ámbito de ciberseguridad, que es tan necesario, aún cuando después de la pandemia, bueno, después no, estamos todavía dentro de la pandemia, pero aún cuando ya se vienen realizando operaciones de manera presencial. Sin embargo, la pandemia, quiere que no, ha originado, ¿no?, que múltiples operaciones se sigan haciendo en entornos, pues, digitales. Esto claramente ha sido visto, ¿no?, por personas que utilizan la tecnología de mala manera, ¿no?, en fraudes, y los bancos o todas las empresas que operan en la banca han tenido, pues, que repotenciar ese ámbito de ciberseguridad. Tenemos también a Telefónica del Perú. Sabemos que Telefónica es de España, pero bueno, en el caso de Telefónica del Perú, que también han tenido que migrar, ¿no?, muchos de sus labores, mucho de su trabajo, muchos de sus procesos al ámbito, pues, digital. De hecho, tampoco les ha sido difícil. Ellos ya venían trabajando de esa manera, ¿no? Lo que han hecho es adecuar algunos procesos, ¿no?, y pasar, ¿no?, incluso un porcentaje mayor, ¿no?, a la parte digital. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.